Bueno, pues buenos días. Vamos a dar un repaso a cómo calculamos en electrónica potencia de manera muy simplificada el cálculo de radiadores para no quemar los semiconductores de potencia. Y bueno, lo hacemos de una manera muy simplificada, pero que bueno, hay que tener unas cuantas cosas en cuenta. Para empezar, voy a mostrar esto, que es en este caso es un tiristor, que por supuesto dentro de este encapsulado que se ve está las uniones PN que forman este semiconductor, donde pasa realmente la corriente y donde se producen las pérdidas del dispositivo. Esa unión, ese semiconductor, normalmente va a ser de silicio y la temperatura máxima del silicio pues podemos considerar que es 150 grados. A partir de 150 grados ese silicio pierde sus propiedades y el semiconductor se destruye. Lo que está alrededor de esa unión de semiconductor que estaría dentro pues es lo que se ve que es el encapsulado o la cápsula. Y claro, ahora mismo en este diodo, en este divisor, que tiene una rosca aquí para ponerle un radiador, no tiene radiador. Entonces todo el calor, todas las pérdidas de potencia que se produzcan dentro tienen que salir al exterior a través del encapsulado. Entonces, para calcular los radiadores, para ver si este diodo o este tiristor necesita un radiador, necesitamos saber algunos datos. Primero, la temperatura máxima que permitimos que tenga la unión del semiconductor. Segundo, la temperatura ambiente. Y tercero, la resistencia térmica que tiene este semiconductor desde la unión hasta el aire. Resistencia térmica que nos va a decir la facilidad o la dificultad que tiene el calor para ir desde la parte de dentro a la parte de fuera. Para resolver este problema térmico lo hacemos de una manera muy simplificada, que está mostrada aquí en la pizarra, en que transformamos la temperatura en tensión, la potencia disipada del semiconductor en corriente y la resistencia térmica en resistencia eléctrica. Y lo que vamos a hacer pues es un sencillo circuito como el que se muestra aquí. Este circuito sería el que podría tener un semiconductor como este sin radiador, donde tenemos un punto que va a ser la unión del semiconductor, que vamos a llamar, tiene una temperatura T sub U, que va a ser una tensión en nuestro circuito. Otro punto que es el aire, que va a tener una temperatura T sub A. Una resistencia térmica unión-aire, que va desde la unión hasta el aire, obviamente, y que nos va a decir la facilidad o dificultad que tiene el calor para ir de dentro a afuera. En este caso, para este semiconductor, esta resistencia térmica está en el orden de 50 grados centígrados por vatio. Es decir, por cada vatio que disipe de potencia hay 50 grados de diferencia entre un extremo de la resistencia, la unión y el ambiente. Y finalmente, que ya depende del cálculo que hagamos en nuestro circuito, tenemos que hablar de la potencia. La potencia, tendríamos que calcular la potencia que disipa el semiconductor y esto la vamos a representar con una fuente de corriente circulando por esa resistencia. Por lo tanto, el cálculo de la temperatura en la unión es bastante sencillo, ya que va a ser la temperatura del aire más la caída de tensión que hay en esta resistencia como consecuencia de circular esa corriente. La temperatura en unión es la del aire más la potencia por la resistencia térmica unión-aire. El resultado de esta operación, en la que T sub A debería ser un dato, la potencia es un cálculo del circuito y la resistencia térmica unión-aire es un dato también, si la temperatura en la unión supera lo que consideramos máximo, alrededor de 150 grados, pues haría falta poner un disipador para evitar que la temperatura suba tanto. Si ponemos un disipador, aquí tengo un ejemplo de otro semiconductor, en este caso un transistor MOSFET, que está atornillado a un disipador, que es una superficie, es un elemento con bastante superficie en relación al volumen, con aletas, para facilitar el paso de calor desde dentro hacia afuera. Y es muy importante en este semiconductor hacer la unión física de ambos elementos pues lo mejor posible para facilitar el tránsito del calor sin que suponga una resistencia térmica adicional. En este semiconductor, si aplicamos el mismo modelo, pero considerando que tenemos radiador, nos van a aparecer o vamos a distinguir dos puntos nuevos que antes no teníamos o no nos interesaban. Vamos a seguir teniendo la unión del semiconductor que está dentro, la cápsula, la parte cápsula o encapsulado, parte que puedo tocar, el radiador, va a ser importante saber la temperatura del radiador, y por último el aire. Usando el modelo tendríamos temperatura en la unión, luego una resistencia térmica unión-cápsula. Esta tiende a ser muy pequeña, de valores 1 grado centígrado vatio aproximadamente. Ya estaríamos en el encapsulado. Del encapsulado al radiador hay una resistencia térmica cápsula-radiador.
Esta resistencia térmica depende de cómo esté hecho el contacto térmico entre esos dos elementos y en general, o de una forma simplificada, podríamos casi despreciarla y decir que es cero. Y por último tenemos del radiador al aire, pues una resistencia térmica que es radiador aire. Cuanto más grande sea el radiador, más pequeña es su resistencia térmica. Lo que quiere decir es que para la misma potencia disipada cae menos temperatura en los radiadores. Resistencias pequeñas significan radiadores grandes. Bueno, pues en este sencillo circuito pues podemos volver a hacer la misma ecuación. La temperatura de la unión es la del aire más las caídas de tensión que hay en cada uno de estos elementos, que es R por I, o P por la suma de R's. En esta ecuación, ahora deberíamos fijar el valor de T sub U, qué temperatura quiero que tenga la unión. Ya he calculado previamente que va a hacer falta radiador, pues ahora fijo cuánto quiero que sea eso, 150 en el límite, pero sería mejor fijar menos. La temperatura del aire seguirá siendo un dato, la potencia lo hemos calculado en el circuito, resistencia térmica unión cápsula, dato del semiconductor, resistencia térmica cápsula radiador, dato experimental que en algunos casos podemos simplificar y decir que es cero, y lo que obtenemos básicamente de esta ecuación es esto, que es lo que buscamos, es cómo es el radiador que necesitamos para este circuito. El resultado de la ecuación es el radiador.